Me llamo Elena Rodríguez. Tengo 76 años y habito en la misma vivienda donde crié a mi hija Claudia. Nombre ampliamente utilizado en países hispanohablantes. Lo mantendremos igual. Donde enterré a mi esposo Manuel. También un nombre común. En español, no se cambia. Y donde viví los momentos más felices y también los más solitarios de mi existencia. A medida que se envejece, las paredes dejan de ser simples muros y pasan a ser testigos silenciosos. Esta casa, con sus grietas casi imperceptibles y el aroma a madera antigua, ha demostrado ser más leal que muchas personas que he conocido. Puedo cerrar los ojos y recorrerla en mi mente. El crujido del escalón junto al pasillo, la pequeña irregularidad en el suelo de la cocina que siempre me hacía pensar en Manuel cada vez que se derramaba un poco de café. Las cortinas de encaje que bordó mi madre y que, a pesar de ser algo anticuado hoy, todavía cuelgan de la ventana del comedor. Cada rincón de este lugar guarda una historia, y aunque otros ya no las escuchen, yo las sigo percibiendo cada día, en cada esquina. Cuando enviudé, Claudia tenía tan solo 31 años, recién casada con Sergio, un hombre educado y eficiente, de esos que sonríen más con los dientes que con los ojos. Él nunca me lastimó de forma directa, pero su presencia provocaba una frialdad que poco a poco se colaba entre nosotras. Claudia cambiaba cuando él estaba cerca. Se mostraba más reservada y menos espontánea. Al principio creí que era el amor maduro lo que la hacía así, pero con el tiempo entendí que había algo más. Sergio tenía un modo sutil de rebajarme. Me llamaba la señora, en lugar de mamá. Me corregía cuando decía la sala, en vez del salón. Y en una cena, con voz neutra, comentó que quizás era momento de pensar en mudarme a un lugar más cómodo para alguien de mi edad. Claudia no habló esa noche. Solo bajó la mirada y cortó su carne con tal fuerza que el cuchillo golpeó el plato. Tras el fallecimiento de Manuel, también difundido en el idioma español, que fue lento y doloroso debido al cáncer, dediqué todo mi esfuerzo a conservar viva la casa. Me negaba a que se transformara en un lugar sombrío y silencioso. Por eso pinté las paredes personalmente, una a una, con mis manos artríticas pero firmes. Planté dalias en el jardín porque eran sus flores preferidas y reparé el techo cuando comenzó a filtrarse el agua, contratando a un joven del barrio, en vez de esperar que mi yerno se dignara Cariu ayudarme. Nunca pedí nada, ni a Claudia, nombre común en el mundo hispanohablante, se mantiene igual, ni a nadie. No porque no necesitara apoyo, sino porque pronto comprendí que pedir provocaba una deuda emocional, y ya había demasiados asuntos pendientes entre madre e hija. Cuando Claudia y Sergio, nombre típico en español, permanece inalterado, se fueron al norte por motivos laborales, sentí que algo dentro de mí se aligeraba. No porque deseara la soledad, sino porque estaba agotada de esa versión contenida de ella, de sus visitas apresuradas, de sus comentarios cargados de obligación, de los abrazos que parecían compromisos. Me llamaba cada domingo, como si programara una alarma para no olvidarlo. Y aunque decía quererme, nunca preguntaba realmente cómo me encontraba, solo si todo estaba bien o si necesitaba algo del supermercado. Hace algunos meses, sin ninguna advertencia previa, Claudia regresó a la ciudad. Me llamó desde el aeropuerto, con un tono más dulce que de costumbre, y me contó que había tenido dificultades con Sergio, tal nombre es común en español, que habían decidido darse un tiempo y que ella junto con los niños permanecerían en casa. Unas semanas. Su voz reflejaba ese matiz que adoptan los adultos al dirigirse a sus padres mayores. Una mezcla de compasión, culpa y conveniencia. Respondí que, por supuesto, la casa era suya tanto como mía, aunque en lo profundo sabía que tan afirmación ya no era cierta, ni en sentido emocional ni legal.
En los primeros días resultaba casi placentero tenerla de nuevo aquí. Cocinábamos juntas al despertar. Los pequeños jugaban por el patio. Y en las noches mirábamos telenovelas en silencio como en tiempos atrás. Sin embargo, pronto el ambiente comenzó a cambiar. Claudia empezó a criticar el estado del baño, lo incómoda que era la cama para invitados y lo difícil que era soportar el olor del armario donde aún guardo los trajes de Manuel, nombre también frecuente en España. Además, llevó a los niños a comprar muebles nuevos porque encontraba el sofá demasiado blando y empezó a mover cosas sin consultarme. Un día apareció un hombre con una libreta y empezó a medir el comedor. Y cuando le pregunté qué hacía, sin mirarme dijo que simplemente evaluaba opciones para redistribuir el espacio. Aquella noche fue imposible conciliar el sueño. Me quedé sentada en la mecedora, tocando el brazo de madera que Manuel, también conocido como un nombre común español, había lijado con sus propias manos, tratando de no dejar que el resentimiento me dominara. Sin embargo, no logré evitarlo. Durante décadas cada acción, cada sacrificio y cada instante vivido estaba dedicado a mi hija. Ahora, parecía que ella deseaba borrar todo ese tiempo como si fuera un polvo antiguo en una estantería que ya no encaja con su nueva forma de vivir. Al día siguiente, domingo, al salir a comprar pan, noté que la llave no encajaba completamente. Pensé que se debía a la cerradura, que necesitaría aceite, pero al girarla con fuerza, se oyó un pequeño clic. Alguien había cambiado la cerradura. Con la bolsa aún en la mano, toqué el timbre confundida. Claudia, nombre muy usado en países hispanohablantes, tardó en abrir. Estaba maquillada y peinada con cuidado, como si esperara visitas. Su rostro mostró una mezcla de sorpresa fingida y nerviosismo evidente. «Ah, mamá, no te preocupes. Vino el cerrajero porque la otra cerradura estaba rota. Te quería dar la llave nueva, pero no te encontraba». No dije palabra alguna, solamente observé la puerta. Mi puerta. Esa que pinté de color rojo burdeos una tarde de abril, porque a Manuel, también como un nombre español, le agradaba así. La misma que mi nieto manchó con crayones cuando tenía 3 años. La puerta que cerré incontables veces desde dentro con la seguridad de estar en mi hogar. Ahora ya no se abría con mi llave. Y dentro de mí, en silencio, algo se cerró también con un clic definitivo. No por sorpresa ni por tristeza, sino por la clara aceptación de una verdad que llevaba tiempo formándose. Ya no era bienvenida. Lo más irónico era que esa casa, la que a Claudia, nombre habitual en países hispanohablantes, no cambiamos. Le parecía ahora su espacio para vivir a su manera. Hacía meses que ya no le pertenecía. Mientras ella trazaba sus planes, yo también había elaborado los míos. Y esos planes no comprendían ser una huésped en mi propia existencia. A la mañana siguiente, el cielo mostraba una incertidumbre extraña, ni totalmente nublado ni completamente despejado, como si el propio día dudara de su razón de ser. Me desperté antes de lo habitual, quizás movido por una sensación vaga que no podía definir con palabras, aunque mi cuerpo ya la sentía como una señal de alerta. Desde la ventana de mi habitación, vi a Claudia pasear por el jardín, con una taza entre las manos mientras conversaba por teléfono. Iba descalza, su bata de lino rozando suavemente el césped mojado, y en ese instante me pareció que irradiaba felicidad. No tranquilidad, ni calma, sino alegría verdadera. Era una mirada que hacía años no veía, y observarla así, libre, relajada, como si todo encajara perfectamente, me llenó de un extraño desconcierto. No porque no quisiera que fuera feliz, sino porque esa dicha parecía surgir en ausencia de mí. Descendí las escaleras con sigilo, siguiendo la costumbre de no hacer ruido cuando todavía había personas durmiendo. Los niños ya no estaban en casa.
Claudia me explicó que los había matriculado temporalmente en un colegio cercano para darles una rutina constante. Mientras me preparaba un café, pude escuchar de fondo voces apagadas, el ruido de muebles que se desplazaban y risas que no me incluían. Alguien que no era Claudia se encontraba en el comedor tomando medidas una vez más. Desde la cocina vi pasar a una mujer que llevaba un bloc de notas y una cinta métrica colgada al cuello. Me saludó con una sonrisa amable, sin detenerse. Era la misma sonrisa que he observado en trabajadores sociales, doctores, agentes inmobiliarios y secretarios. La sonrisa de quienes ya decidieron por ti antes de que puedas expresar tu punto de vista siquiera. No dije nada. Me senté frente a mi taza sobre la mesa que Manuel fabricó hace más de 30 años, recorriendo con los dedos la textura de la madera, mientras intentaba no observar cómo la desconocida examinaba la alacena con aire profesional. Claudia entró a la cocina y sin mirarme a los ojos preguntó si había dormido bien. Asentí, y ella también lo hizo, como si eso bastara para cerrar el tema. El silencio entre nosotras era denso, pesado, como si lo hubiéramos moldeado durante años hasta convertirlo en algo tangible. Después añadió con ese tono que usaba desde hace tiempo, ni dulce ni firme, sino amablemente eficaz, que esa tarde vendría un señor de la empresa de seguridad para actualizar los accesos. Ya sabes, mamá, con tantos cambios y entradas es mejor estar seguras. Hoy en día una nunca sabe quién puede entrar. Una nunca sabe quién puede entrar. Repetí esa frase en mi mente mientras me duchaba, como si fuera uno de esos dichos gastados que se lanzan sin pensar en sus consecuencias. Me puse mi falda favorita, una de lino color lavanda que guardo para cuando me siento especialmente clara. Salí a hacer algunas diligencias. El mercado, la farmacia, la panadería de la esquina. Y al volver, por segunda vez, mi llave no abrió. No estaba atorada ni suelta. Simplemente no era la misma cerradura. No era mi puerta. Golpeé la puerta suavemente con los nudillos. Una vez, 2 veces, 3 veces. La espera para que me abrieran se hizo larga. Al fin, apareció mi nieto mayor al otro lado. «Mamá está en una llamada. Abuela, te pide que entres y esperes en la sala». Avancé con lentitud, todavía sujetando las bolsas del mercado. El ambiente olía diferente, a limpieza reciente, a cambio y a decisiones tomadas. Me acomodé en el sofá mientras mis ojos recorrían los portarretratos que antes mostraban fotos mías con Claudia. Nombre ampliamente usado en países hispanohablantes cuando era pequeña. Y ahora exhibían imágenes de paisajes neutros o frases inspiradoras escritas con letras cursivas. En la repisa de la chimenea, donde antes reposaban las cenizas de Manuel, también nombre habitual en español, en una pequeña urna, ahora se encontraba un jarrón con ramas secas. No indagué sobre el destino de aquella urna. No estaba en condiciones de preguntar sin desmoronarme. Claudia, nombre ampliamente usado en países hispanohablantes, bajó las escaleras con su tablet en la mano. Me regaló una sonrisa cargada de esfuerzo y comentó, como si diera malas noticias en una oficina bancaria, que el cerrajero había cambiado las cerraduras y colocado un nuevo sistema digital para mayor seguridad. «Pero te enviaré el código más tarde, mamá. Aún están configurando las llaves electrónicas». De todas maneras, pensamos que tal vez lo mejor sería que tomaras unos días de descanso, ¿vale? Creemos que podrías quedarte con la tía Teresa un tiempo mientras organizamos todo esto. La casa requiere renovaciones y tú... Bueno, tú necesitas paz. Escuché todo sin interrumpir en ningún momento. Ni una sola vez mencionó tu casa. Usó simplemente la casa, como si fuera un sitio indiferente, como si jamás hubiera barrido esos pisos, ni cocinado en esa cocina,
ni llorado en ese baño mientras peinaba a Manuel, también un nombre común en español, por última vez antes de llevarlo al hospital. Me miró con ojos dulces, dando la impresión de que realmente pensaba estar actuando por mi bienestar. Sin embargo, yo ya he presenciado muchas maneras de abandono en mi vida, distintas formas de vestir la traición con el disfraz de preocupación. No era la primera vez que me presentaban como una carga. Aquella noche me refugié en la casa de mi vecina Teresa. Dormí en un colchón inflable mientras el ventilador portátil emitía un zumbido constante y el aire olía a alcanfor. Teresa me ofreció un té y me dijo que me tomara el tiempo que necesitara, pero no hizo preguntas. La conozco desde hace más de 40 años y sabe cuándo es momento de hablar y cuándo de guardar silencio. Al día siguiente fui al banco, luego a la oficina de la cooperativa de viviendas y finalmente a casa de un amigo notario, quien había trabajado con Manuel, también nombre extendido en español, antes de jubilarse. No fue un acto impulsivo ni una respuesta al enojo. Fue algo mucho más sencillo. La búsqueda de claridad. Verás, lo que Claudia no comprendía, ni nadie en realidad, era que varios meses antes de que ella regresara, yo ya había vendido la propiedad. No fue por necesidad económica, aunque mi pensión nunca fue generosa. Lo hice por precaución, por esa corazonada que las madres desarrollamos cuando algo, sin razón aparente, nos indica que las circunstancias han cambiado. Firmé con una cooperativa que se dedica a viviendas comunitarias para personas mayores, con la condición de que podría vivir allí hasta el final de mis días. Ellos se encargarían del mantenimiento, y al fallecer, la propiedad formaría parte del fondo común para hogares destinados a mujeres en situación de vulnerabilidad. La casa seguiría teniendo vida y función. No se transformaría en moneda de cambio para disputas familiares. Actué en silencio porque sabía que comunicarlo traería dificultades. Aunque me enseñaron a no ocultar secretos, también aprendí que algunas verdades solo pueden revelarse en el momento adecuado. Claudia había cambiado la cerradura sin entender que ya no poseía la llave. No solo en sentido literal, sino también simbólico. Ese lugar ya no era su hogar. No lo había sido durante meses. Y pronto descubriría esta realidad. La mañana siguiente se presentó larga mucho antes de dar inicio. La luz del sol entraba suave por la ventana del hogar de Teresa, pero en vez de brindarme consuelo, ese rayo diagonal solo enfatizaba lo fuera de lugar que me sentía. Me senté al borde del colchón inflable, con mi cuerpo entero diciéndome que ya no estaba hecha para estas fatigas ni para estas molestias improvisadas. Pero no era solo algo físico. Era la sensación de haber sido desplazada, no solo de un espacio, sino de esa posición emocional que había tenido siempre dentro de mi familia. Pensé en llamar a Claudia y decirle que esa no era forma de tratar a una madre, que su prisa por ordenar mi vida, por vaciarla, decorarla y simplificarla ocultaba un deseo más profundo de eliminarme del centro, de empujarme hacia una esquina amable, pero silenciosa. Quise decirle que mi dolor no era solo por la llave que no funcionaba, sino por la seguridad de que ni siquiera pensó lo que representaba dejarme afuera. Sin embargo, no marqué su número. En su lugar, me puse la misma blusa bordada que vestí el día en que Manuel me pidió matrimonio. Esa prenda que, aunque los hilos estén envejecidos, te hace sentir completa. Me arreglé el cabello con cuidado, recogido y sin apuros, y coloqué mis pendientes de perla, esos que reservo para momentos donde necesito reconectar con mi identidad. Desayuné con lentitud junto a Teresa, quien no dijo palabra alguna, solo me alcanzó la mermelada como si fuera un lazo tendido entre dos silencios compartidos. Al mediodía me dirigí a la oficina principal de la cooperativa. Saludé al vigilante, quien me reconoció con una sonrisa amable, y subí al segundo nivel donde me aguardaba la señora Mirta, la misma persona que me atendió al momento de firmar los documentos de la venta. Me invitó a entrar en su oficina, me ofreció un café
y sin que yo mencionara nada, abordó mi situación con una serenidad profesional que me hizo sentir comprendida sin tener que dar explicaciones. La propiedad sigue registrada a nombre del fideicomiso social, con derecho a uso vitalicio para usted, me aseguró. Podemos notificar formalmente a los actuales ocupantes que no tienen permiso para hacer modificaciones en el inmueble sin su autorización. ¿Desea que iniciemos el proceso? No contesté de inmediato. Me tomé unos momentos para reflexionar. Decir que sí significaba admitir abiertamente un conflicto que tal vez ya estaba ocurriendo, aunque hasta entonces se manifestaba en sombras, gestos y palabras medidas. Sin embargo, también comprendía que no actuar era permitir que me empujaran hacia una desaparición silenciosa, de esas que nadie advierte hasta que es demasiado tarde. Acepté. Procedan, afirmé. No quiero que me digan la próxima vez que debo irme por mi seguridad. Esa misma tarde, mientras esperaba en la plaza a que imprimieran la notificación legal, recibí un mensaje de Claudia. Imię szeroko spolzuec avispanogo boriashik stranach. Ostavim. Vieses miñini. Este decía: Mamá, hablamos luego. Vamos a cambiar un par de cosas en la casa. No te preocupes por tus cosas. Estamos guardándolo todo con cuidado. La frialdad de esas palabras me impactó profundamente. Tus cosas parecía reducir mi vida a simples cajas de cartón señaladas con un marcador negro. Como si todo aquello que alguna vez definió mi existencia pudiera ser trasladado o descartado sin que yo tuviera voz. Quise responder, pero decidí no hacerlo. Guardé el teléfono, recogí los documentos del abogado y regresé a casa de Teresa. Dormí con esos papeles bajo la almohada, aferrándome a ellos como a un amuleto. Al día siguiente la notificación fue entregada formalmente. La firma legal contratada por la cooperativa dejó claro que el uso del inmueble sin autorización de terceros podía acarrear consecuencias legales. La propiedad era mía hasta el día en que falleciera, sin excepciones ni interpretaciones distintas. La ley me resguardaba y, en teoría, la justicia estaba de mi lado. Sin embargo, la justicia no devolverá jamás el calor de una taza tomada en la cocina que fue mía. Tampoco repara el daño invisible que provoca el saber que eres prescindible para la hija que una vez se alimentó de tu cuerpo. Pasaron varios días sin que tuviéramos comunicación directa. Claudia no respondió a mi mensaje, pero supe por Teresa, quien escuchaba las conversaciones de los vecinos, que había hecho ciertos comentarios acerca de mi estado mental, insinuando que estaba desorientada, que la venta había sido alterada y que alguien me había obligado a firmar sin comprender. Esa historia me hirió más que la cerradura dañada. El señalamiento sobre mi fragilidad mental era una manera cruel de desacreditar mis decisiones, de sembrar la idea de que ya no estaba en condición de pensar por mí misma, de que lo que hice, vender la casa, protegerme, establecer límites, no fue una elección consciente, sino un acto de locura. Un día antes de cumplir años, decidí regresar a la casa sin pedir permiso ni avisar a nadie. Fui acompañada por Teresa en caso de que necesitara testigos. Llevaba conmigo una copia del contrato de venta, mi documento de identidad y la notificación legal con la firma correspondiente. Toqué el timbre y fue Claudia quien me abrió, mostrando una mezcla de sorpresa y molestia. «Mamá, no te esperábamos». No respondí a su saludo y entré. Mis manos temblaban, pero mis pasos seguían firmes. Recorrí la sala que ya no sentía como propia. Las paredes habían sido pintadas de gris. Los retratos familiares habían desaparecido y los muebles antiguos fueron sustituidos por sillones modernos sin historia alguna. Me acomodé en la silla más cercana, la única que aún reconocía como mía, y puse los documentos sobre la mesa.
Claudia los vio sin tocarlos y preguntó, aunque sabía muy bien de qué se trataba. «¿Qué es esto?». Respondí con sinceridad. «La verdad. La casa ya no es tuya ni mía desde hace mucho tiempo, y yo tampoco formaba parte de tu vida desde entonces». Lo que siguió fue una escena cargada, aunque contenida y tensa. Claudia negó todo. Se sintió ofendida y elevó la voz sin llegar a gritar, asegurando que sus acciones siempre provinieron del amor, del cuidado y del deseo de protegerme de mí misma. Sergio, tal como ocurre con su nombre común, apareció en la sala, pues aparentemente habían retomado contacto, e intentó mediar, pero con un solo gesto le hice callar. No necesitaba una tercera opinión en aquel enfrentamiento entre madre e hija. Le indiqué que podía permanecer unos días más, solo el tiempo necesario para encontrar un nuevo lugar donde vivir, pero que no estaba dispuesta a que continuara comportándose como dueña de algo que nunca valoró, como un legado emocional. Claudia, acorralada, soltó reproches que aún hoy me lastiman. Me acusó de ser manipuladora, de haberle enseñado a prescindir de mí y después culparme por su distancia. Confesó estar cansada de mis silencios y de que todo girara en torno a mí. No respondí. Las palabras cortan con su filo, pero también resuenan. El mío ya estaba demasiado saturado para recibir más reproches. Cuando Elena Rodríguez se fue a su habitación, recogí mis pertenencias, las pocas que aún permanecían en su sitio, y me quedé sentada en la cocina, sola, con el hervidor en funcionamiento. El sonido del agua calentándose fue el único ruido en toda la casa durante varios minutos. Pensé en Manuel, en cómo él habría afrontado toda esa situación. Tal vez con paciencia, o con ese silencio pesado que empleaba cuando algo le dolía más de lo que estaba dispuesto a expresar. Me cuestioné si tras tantos años criando a alguien, sería posible darse cuenta de que no había logrado su propósito. Pero no era así. No se trataba de un fracaso. Era simplemente la aceptación de que el amor no siempre es correspondido, que puedes entregar todo y recibir casi nada a cambio. Aquella noche regresé a la casa de Teresa, aunque supe en ese instante que mi lugar debía ser otra vez mi propio hogar. A la mañana siguiente llamé a un cerrajero, instalé un nuevo sistema de acceso digital y solicité a la cooperativa que enviara a su equipo para inspeccionar el estado de la propiedad. Habían realizado modificaciones sin aviso, y aunque no me interesaba recuperar cada objeto desaparecido, necesitaba que quedara registrada la verdad de lo sucedido, desde el punto de vista legal, humano y emocional. En los días que siguieron, Claudia, imię roku z Polsce hispano-gavariashi stranak, ostavim bez izmeneni. Y sus hijos comenzaron a preparar sus cosas. No hubo dramas, ni lágrimas, ni intentos de reconciliación. Solo cajas por empacar y miradas distantes. Me encontré con mi nieto mayor en el pasillo. Me observó con una mezcla de respeto, tal vez duda, o quizá ambas cosas. En voz baja me susurró: «No imaginaba que pudieras hacer algo así, abuela». Le respondí: «Nunca quise llegar a ese punto». Después se dio la vuelta y se dirigió a su habitación. Así comenzó el vaciamiento del hogar. No con estruendo ni violencia, sino con esa lentitud pesada y dolorosa con la que se rompen los lazos familiares, cuando ya no hay nada que los mantenga unidos. La casa volvió a estar solo a mi nombre, aunque todavía se respiraba una presencia diferente. Percibía el tenue aroma del perfume de Claudia flotando en el corredor, el eco apresurado de los niños bajando las escaleras, las voces discutiendo en la cocina sobre qué cereal comprar. Los días posteriores a su partida se alargaban, estirados por el hábito de esperar sonidos que ya no se escuchaban. Caminaba habitación por habitación con un ritmo casi ceremonial,
como si al recorrerlas con mis propios pasos pudiera devolverles su significado original. En el baño todavía quedaban cepillos de dientes de colores y una toalla infantil con un personaje de dibujos animados. En el escritorio del comedor había una lista de compras escrita con letra apresurada. No la tiré. Me senté a leerla como si descifrara un mensaje, intentando encontrar algún signo de humanidad en medio de tanto desencuentro. Una tarde, al abrir el armario del cuarto destinado a las visitas, hallé una caja que no me pertenecía. En su interior había varias fotografías sueltas, trabajos escolares de mis nietos y una carta incompleta de Claudia. Nombre común en países hispanohablantes. Se mantiene igual. Sin firma ni fecha. Escrita en un papel arrugado de cuaderno. No la terminé de leer. Las primeras líneas decían: a veces siento que tú y yo hablamos dos idiomas diferentes, aunque usemos las mismas palabras. Y eso fue suficiente para que cerrara la carta. La puse de nuevo en la caja, la envolví con una vieja bufanda y la guardé en el desván. No por nostalgia, sino porque comprendí que no todo debe tener una respuesta. Algunas cosas solo deben mantenerse en la memoria como parte de lo que no pudo llegar a ser. La rutina regresaba lentamente. Me despertaba temprano. Preparaba mi café como siempre. Alimentaba a los pájaros que se posaban en el balcón. Cuidaba las plantas y respondía a los mensajes de las vecinas. A veces salía a pasear por el barrio. En otras ocasiones, simplemente me acomodaba en la mecedora con un libro abierto que no siempre llegaba a leer. No se trataba de ocupar el tiempo, sino de reapropiarse de él. Una mañana encontré en la entrada un sobre manila con documentos legales de la cooperativa, un informe sobre el estado del inmueble, el acta de notificación firmada y una carta que agradecía mi colaboración y paciencia. También había una copia enmarcada del título de propiedad con mi nombre y la cláusula vitalicia. Lo sostuve entre mis manos durante mucho tiempo. No porque necesitara confirmar lo que ya sabía, sino porque, a veces, tener algo por escrito, firmado y sellado, otorga peso a las decisiones que uno podría dudar en la soledad. Aquella noche preparé una cena sencilla. Arreglé la mesa para mí sola y puse un disco antiguo de boleros que hacía mucho tiempo no escuchaba. Contigo aprendí. Sonaba con una ternura de otros tiempos que me trasladó directamente a una velada con Manuel, justo antes de que Claudia llegara al mundo. Estábamos en la sala, bailando con calcetines sobre el suelo recién encerado, riendo suavemente para no despertar al bebé, que todavía era solo una esperanza dentro de mí. Reflexioné sobre lo diferente que era esa versión de mí misma y cómo seguía viviendo dentro, arrugada, pero intacta. También pensé en cómo alguien puede entregarse toda la vida y aún así ser percibida como un obstáculo, no por malicia, sino por la incapacidad ajena de reconocer las raíces mientras crecen las ramas. La mecedora crujió bajo mi peso como si ella también hablara. El silencio de la casa ya no me pesaba. Al contrario, comenzó a parecerme un alivio. No tenía que cuidar cada palabra, ni preocuparme si alguien se sentía observado, ni justificarme a cada instante. Por primera vez en mucho tiempo, el espacio me pertenecía en cuerpo y en memoria. Tomé un cuaderno y empecé a escribir. No una carta ni un diario, solo frases dispersas, ideas, fragmentos, como esta oración. Me sacaron de la casa sin saber que la casa ya me había perdido. Y luego, el amor que no se nombra también se agota. No tenía un plan sobre qué hacer con esas palabras. Solo necesitaba pronunciarlas. Dejar que existieran. Pasaron 7 días hasta que alguien llamó a la puerta. Era Nicolás, mi nieto mayor. Apareció solo, sin equipaje ni escenas dramáticas. Permaneció quieto en la entrada, con las manos metidas en los bolsillos y la mirada baja. ¿Puedo pasar?
preguntó con voz baja. Lo dejé entrar. Se sentó en el sillón y fijó la mirada en el suelo. Le ofrecí un poco de agua. Rechazó el gesto. Intenté abrazarlo. Dudó por un instante. Finalmente, sin levantar la vista, comentó: «Mamá dice que te volviste diferente, que hiciste cosas en secreto». Respondí con calma. A veces el esconderse es la única forma de sobrevivir cuando nadie quiere ver. Me observó por primera vez. Tenía los ojos de su madre en su infancia. «No quería que te alejaras», susurró. Y no me alejé. Le corregí. «Me echaron». Asintió y después me contó cosas desconocidas para mí, que en su casa crecían las peleas, que Sergio, tal nombre típico en español, regresó solo por conveniencia, que Claudia, un nombre común en países hispanohablantes, no dormía bien, y lloraba en secreto cuando pensaba que nadie la escuchaba. Lo escuché sin interrumpir, sin juzgar, simplemente presté atención. Le pregunté si deseaba quedarse a dormir. Rechazó la idea. Solo quería verme y confirmar que estaba bien. «Sigo viva», le aseguré, «y a esta edad, eso ya significa mucho». Se marchó antes de la cena, pero dejó una nota sobre la repisa del pasillo. «Gracias por no odiarnos». La leí y no pude decidir si debía llorar o reír. Quizás sentí ambas cosas. No respondí. Solo metí el papel entre las páginas del libro que leía, usándolo como marcador de algo que quizás un día volvería a abrir. La semana siguiente, recibí un mensaje del banco. Era un aviso sobre la modificación de los beneficiarios en una póliza aún vigente, a nombre de Manuel. También recurrente en lengua española. Intentaron incorporar a Claudia, nombre común en países de habla hispana, no cambia. Pero la petición fue denegada, porque ella no era la heredera legítima del inmueble. En ese instante entendí que no se trataba solo de un conflicto emocional, sino de un plan calculado. Quisieron garantizar no solo el presente, sino el porvenir. Gestionar mi ausencia. Dominar mi legado. Convertirme en una sombra eficaz. Contacté a mi asesor legal. Examinamos todo. Incorporamos cláusulas. Añadimos condiciones. Preparé un nuevo testamento. No por rencilla, ni para castigar, sino para plasmar lo que nunca logré expresar con claridad. Que yo también importaba. Que mis resoluciones tenían valor. Que mi historia merecía un desenlace contado con mi propia voz. Inserté una cláusula para Nicolás. No de propiedades, sino de palabras. Dejé una carta cerrada para que la abriera al cumplir 30 años. En ella, sin justificaciones, únicamente le instaba a proteger su reputación, su palabra y su habilidad para observar a los demás, aun cuando ellos opten por no mirar. Los días continuaron transcurriendo sin prisa ni grandes sorpresas, pero con una claridad que hacía mucho tiempo no experimentaba. Volví a encontrarme con viejas amistades. Regresé a la biblioteca del barrio donde trabajé hace muchos años, e incluso retomé clases de tejido junto a unas vecinas que me recibieron con abrazos cálidos y muchas preguntas. Compartí parte de mi historia, no toda. Ellas completaron los vacíos con la sabiduría que solo las mujeres maduras poseen. Aquellas que no necesitan conocer cada detalle para comprender el núcleo de la situación. Una de ellas me dijo algo que aún guardo como un mantra. A veces es necesario cerrar puertas, aunque parezcan abiertas, porque ya no se vive allí. Una tarde, mientras ordenaba la habitación de Claudia, hallé una de sus antiguas muñecas dentro de 1980, una caja. Era una muñeca de trapo, con el cabello deshilachado
y solo un ojo. La dejé sobre la cama sin saber bien por qué. Me senté a su lado y reflexioné que esa muñeca había dormido en la misma cuna en la que ahora ella no deseaba que yo descansara. La cuna que me pidió no tirar seguía en el desván, cubierta de polvo, igual que esas promesas que nunca se cumplen por completo. La abracé por unos instantes y luego cuidadosamente la envolví en una sábana para guardarla en el cajón más alto, porque aunque no me correspondía sanar todo, algunas memorias debían recibir protección. Una noche, al bajar las persianas, me descubrí sonriendo. No era por felicidad ni por un triunfo. Era por la profunda convicción de haber encontrado mi propio ser nuevamente. Y eso, a mi edad, tiene un gran valor. Porque a pesar de las traiciones, las cerraduras cambiadas, las puertas bloqueadas y las palabras que nunca llegaron, yo permanecí aquí. Sentada en mi cocina. Con mi taza en la mano. Con mi historia personal. Con mi voz sin daños. El día en que Claudia volvió a llamar a la puerta parecía igual que cualquiera otro. No había presagios ni un cielo especialmente nublado, ni señales que me alertaran sobre lo que estaba por venir. Pero mi cuerpo reaccionaba distinto. Existe un tipo de agotamiento que anuncia los enfrentamientos grandes. Una tensión en la nuca, un dolor en el pecho. Como si primero el cuerpo captara la amenaza antes que la mente. Estaba pelando papas para preparar un guiso cuando sonó el timbre. No había golpes ni gritos, solo ese sonido claro y educado que, cuando llega de alguien que te ha herido, se siente tan violento como un portazo. Fui a abrir y allí estaba ella, mi hija, con el rostro un poco demacrado, el cabello más despeinado que de costumbre, y los labios secos por contener tantas palabras sin pronunciar. No llevaba maletas, ni obsequios, ni pretextos, solo sus ojos, y en ellos no había súplica alguna. Se percibía cansancio y algo que se podía interpretar como temor. Permaneció unos instantes en silencio, contemplando el umbral como si fuera una frontera complicada de atravesar. No la invité a entrar. No porque no deseara hacerlo, sino porque comprendí que esta vez, si cruzaba el umbral, sería según mis condiciones. La vivienda me pertenecía. No en el sentido de poder, sino como una realidad. Y en esa realidad, por primera vez en décadas, hallaba un refugio. Ella lo intuyó. Exhaló profundamente y señaló. Necesito que conversemos. Asentí. Me aparté y ella entró. Nos acomodamos en el comedor. No preparé té, ni coloqué pan, ni extendí un mantel. No había lugar para cortesías. Solo existían las verdades. Claudia inició con una pregunta. ¿Por qué hiciste eso? No especificó a qué se refería, pero ambas sabíamos perfectamente de qué hablaba. «¿Por qué me excluiste?», contesté en voz baja. «No de la casa, sino de tu vida». Bajó la mirada. Sus dedos temblaban ligeramente. «Solo quería ayudarte», susurró. «No creía seguro que estuvieras sola. Pensé que si ordenábamos un poco la casa, si organizábamos todo, te sentirías más cómoda, más protegida». Solté una risa sin sarcasmo. Fue una risa triste, de esas que surgen cuando uno reconoce en voz alta una herida antigua. «¿Protegida? Cambiaste la cerradura. Tiraste mis pertenencias. Hablaste con médicos para hacerme parecer senil. ¿Eso es cuidar?». La observé hacerse pequeña. Su voz, casi imperceptible, dijo. «Creí que te estabas perdiendo». Entonces dije lo que más me dolió admitir. No me estaba perdiendo. Me estaban borrando.
El silencio se instaló entre nosotras como una piedra lanzada a un lago tranquilo. No produjo sonido alguno, pero remeció todo a su alrededor. Claudia se levantó de repente. Empezó a recorrer la casa, rozando objetos que aún le eran familiares, mirando los marcos, las fotografías y los libros. «Crecí en este lugar», comentó. «Cada espacio guarda mi niñez. No entiendo cuándo dejamos de tratarnos como madre e hija». Yo sí tenía claro ese momento. Ocurrió cuando ella comenzó a verme como un problema que debía solucionar, no como la mujer que la trajo al mundo. Sin embargo, no expresé nada. Ya no hacía falta decirlo todo. Ciertas cosas quedaban escritas en las paredes. Luego apareció el verdadero motivo de su llegada. Lo comunicó entre pausas, sin frases completas, como si decirlo entero la rompiera aún más. Sergio la había dejado de forma definitiva. Había llevado a los niños a la casa de sus padres, y ella estaba sola por un tiempo, tratando de hallar un sitio donde quedarse. «No vengo a pedirte que permita que viva aquí», explicó. «Solo necesito algunos días, un lugar para recuperarme. Yo sé que cometí errores, mamá». Algo dentro de mí se quebró, no por su petición, sino por la manera en que lo hacía, como una desconocida que toca la puerta de un hogar al cual ya no tiene acceso. «Puedes usar la habitación de invitados», acepté. «Por una semana solamente». Ella asintió sin añadir nada. Subió con una mochila pequeña y no la volví a ver hasta la hora de la cena. Durante esos días, la convivencia fue tensa y reservada, como la de dos desconocidas que comparten un pasado, pero no un presente. Hablábamos poco. Yo mantenía mis hábitos y ella los suyos. A veces la escuchaba llorar desde la ducha. Otras veces oía conversaciones en voz baja por teléfono. Sin embargo, no pregunté nada. Y ella tampoco ofreció explicación. Una noche bajó con una carta en mano y me la entregó sin pronunciar palabra alguna. Era una disculpa escrita, extensa, algo torpe, pero llena de sinceridad. Expresaba que se sentía presionada, que había intentado proteger lo poco que le quedaba y que creía que al tener la casa tendría algo estable en su vida inestable. Pensé que al controlar lo material podría sanar lo emocional. Fue un error. Después de leerla, la doblé y guardé en el cajón del aparador. No dije nada, no la perdoné, pero tampoco la rechacé. El día 6, Manuel vino a buscarla. Él tampoco habló mucho. Solo la abrazó fuerte al verla bajar con la mochila. Luego se acercó a mí, tomó mi mano y agradeció. «Gracias por no cerrarte, abuela», respondí. A veces uno cierra la puerta para no dejar entrar el frío, pero si tocan con humildad, se abre. Claudia me miró una última vez antes de irse. No lloró, no prometió regresar, solo asintió. Y en su rostro descubrí algo que no había visto desde que era niña. Respeto. Esa noche se sentía diferente. La casa volvió a quedar vacía. Sin embargo, no sentía tristeza. Me senté para escribir, pero no poesía ni cartas, solo palabras que necesitaban salir. Mi hija vino y se marchó. No la retuve porque amar también implica aprender a dejar ir, aunque duela, aunque quede un vacío. Dormí con tranquilidad, como hacía tiempo no lo hacía. Pasaron varias semanas sin noticias. Retomé mis labores de tejido, mis paseos y las visitas de Teresa. Pero algo había cambiado en mí. Ya no era solo la mujer que había recuperado su hogar, sino alguien que había afrontado el adiós de su hija y sobrevivido.
Eso en mi mundo era casi una revolución. Una tarde de domingo recibí un mensaje de Claudia, breve y claro. Estoy bien. No te preocupes. Gracias por la semana y por no gritarme. No respondí, pero recé por ella. Unos días más tarde, sonó el timbre. Era Nicolás, solo. Me pidió quedarse esa noche porque había discutido con su madre, sin querer dar detalles. Le preparé la cama y cenamos juntos. Conversamos sobre libros, música e historia. Me preguntó si alguna vez había pensado en irme de esta casa. Me sonrió y dijo, quizá aún queda algo por expresar. Esa noche, mientras dormía en la habitación de al lado, reflexioné sobre la extraña vuelta de la vida. Criar a alguien que decide irse y luego acoger a quien regresa con otra mirada y otro corazón. La semana siguiente, Claudia, nombre ampliamente utilizado en países hispanohablantes, dejamos sin cambios, me mandó por correo un sobre con varios documentos. Eran copias del divorcio y una hoja manuscrita en la que expresaba que renunciaba a cualquier derecho sobre la casa. Ya no busco ladrillos. Necesito raíces. Y eso, mamá, comienza por reconocer mis fallos. No contesté. Solo inhalé profundamente. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo se había puesto en su lugar. La segunda confrontación no fue un estallido repentino. Fue un aumento paulatino, como esas caminatas en las que cada paso causa dolor, pero te acerca a un panorama que merece la pena. Y ese panorama era esto. Yo, en mi hogar, con mi nombre en la puerta, con el espíritu quebrantado pero firme. Yo, consciente de que a veces el acto más valiente es mantenerse en pie cuando otros intentan borrarte. Yo, siendo testigo y protagonista de mi propio relato. La mañana del domingo llegó envuelta en una quietud tan profunda que hasta la brisa parecía dudar antes de desplazarse. Me levanté temprano, no por hábito, sino por una intranquilidad que no conseguía calmar. La casa permanecía en silencio, pero era un silencio inquietante. Parecía esperar un juicio. Hacía 15 días que Claudia y Nicolás se habían ido, y desde entonces, excepto un breve mensaje de agradecimiento por el espacio, no hubo más comunicación. No tenía esperanzas de reconciliación, pero tampoco imaginaba que todo volviera a ser como antes. Algo estaba roto, sin duda, y aunque una parte de mí quería recomponer los fragmentos, otra sabía que ciertas fisuras ya no permiten arreglos. Solo definen nuevos límites, nuevas formas. Pasado el mediodía, cuando el sol apenas acariciaba el borde de la ventana, sonó el timbre. No fue con urgencia ni se repitió. Solo una llamada, como quien no desea incomodar, pero tampoco marcharse sin ser recibido. Al abrir la puerta, encontré a Claudia y, contra todo pronóstico, a Sergio. Su semblante era el habitual, controlado, impecable, con una compostura que aprendí a interpretar como una máscara. Claudia, por su parte, mostraba un rostro abierto, vulnerable, con los ojos un poco enrojecidos. Sergio habló primero, como si aún pensara tener autoridad en cualquier circunstancia. Venimos a conversar. No buscamos problemas, solo queremos claridad. No di respuesta. Me aparté para dejarlos entrar. Nos acomodamos en el salón. Claudia no dejaba de observar el jarrón con las dalias que había recogido esa misma mañana. Sergio, tal nombre es común en el ámbito hispanohablante, mantenía la mirada fija en mí, buscando algún signo de flaqueza o esperando que cometiera un error en mi expresión o en el tono de voz, algo que le diera pie para intervenir con sus argumentos. Minuciosamente elaborados, inició con una frase que me sonó ensayada. Consideramos que toda esta situación se ha salido de control. Es hora de poner orden.
Antes de que siguiera, levanté la mano con delicadeza. No necesito que me expliquen sus creencias. Solo deseo oír lo que realmente han venido a expresar. Claudia, nombre común en países de habla española. Entonces me miró y con una voz algo temblorosa mencionó: queremos que reexamines lo de la casa. Que me permitas regresar, no para residir permanentemente, pero sí para hacer uso de ella ocasionalmente. Nicolás requiere estabilidad, y yo necesito un sitio para comenzar de nuevo. Sergio, tal nombre típico en el español, no se cambia, dijo, y como estamos siendo sinceros, también pensamos que lo que hiciste con la propiedad no fue del todo correcto. Fue inesperado y emocionalmente hiriente. Me reí suavemente. No con burla, sino con asombro. ¿Hiriente? Repetí. ¿Correcto? Me levanté y fui a la repisa. Agarré la carpeta con los papeles, los mismos que ya conocían, y los puse sobre la mesa. Aquí está todo. Legal, claro. Firmado ante notario, inscrito en la cooperativa. No hubo engaño. Lo que existió fue silencio, y no fue por miedo. Fue por cuidado. Sergio intentó interrumpir, pero Claudia, nombre muy común en países hispanohablantes, queda igual. Le agarró del brazo. «Déjala hablar», le indicó. Y así, por primera vez en mucho tiempo, me escucharon sin interrumpir. Les conté cómo me sentí al descubrir la cerradura cambiada, al ver mis pertenencias empaquetadas como si fueran sobrantes. Lo que dolió fue oír a mi hija hablar de mí como una carga, como una dificultad a gestionar. Les expliqué que vender no fue un acto de venganza, sino el último intento de conservar un poco de dignidad en medio de una historia que ya me había hecho invisible. No quise dejarlo sin nada. Quise quedarme con algo. Un sitio, una voz, una historia que nadie pudiera relatar en mi lugar. Claudia lloraba en silencio. Sergio, nombre que no se cambia, mantenía seriedad, pero su respiración mostraba su incomodidad. Esto no es sobre propiedades, dije. Es sobre respeto, sobre límites, sobre reconocer que incluso las madres tienen derecho a protegerse. Se instaló un silencio prolongado. Entonces Claudia habló con voz serena. No he venido a pedirte perdón. Soy consciente de que eso no es suficiente. Llegué porque comprendí algo que siempre evité aceptar. Creía que mientras tú conservaras la casa, yo tenía un refugio seguro. Y cuando la perdiste, o decidiste dejar que se fuera, sentí que me arrebatabas ese lugar. Pero ahora veo que no eras tú quien lo quitaba. Era yo quien reclamaba algo sin merecerlo. Se acercó un poco y tomó mi mano sin soltarla. No te pido que regresemos al pasado. Solo quiero que no me cierres completamente. La observé atentamente. Acaricié su mano con cariño, pero manteniendo cierta distancia. No es que me esté cerrando. Solo estoy aprendiendo a convivir con la puerta entreabierta, y eso también forma parte del amor. Sergio, visiblemente incómodo, se levantó sin decir palabra. Creo que ya expresaste todo lo que necesitabas, le comentó a Claudia con tono tranquilo. Ella vaciló un instante, pero decidió seguirlo. Al llegar a la puerta, antes de marcharse, volvió a mirarme. Gracias por dejarme entrar, aunque solo haya sido para escuchar esto. No supe cómo responderle. Solo asentí. Luego cerré la puerta con suavidad, como quien cierra un capítulo sin apresurarse a arrancar la página. Aquella noche me senté frente a mi escritorio y escribí una carta para Nicolás. No era para hablar de lo sucedido, ni para aclarar nada.
Simplemente quería decirle que estoy bien, que a veces las familias no se rompen, sino que cambian su forma, se reestructuran. Como cuando uno se equivoca en una puntada y no deshace todo el tejido, sino que aprende a continuar desde allí. Le escribí que es bienvenido cuando quiera volver, no solo por ser nieto, sino porque siempre ha sabido mirar sin juzgar. Pasaron varios días y Sergio, tal nombre es común en el idioma español y no debe cambiarse, no regresó. Claudia, este nombre es muy usual en países hispanohablantes y se mantiene igual, me llamó una sola vez. Tuvimos una conversación breve. Me contó que estaba en busca de un nuevo trabajo y que había comenzado terapia. Le deseé lo mejor. No hubo más palabras ni menos. Desde entonces, no he tenido noticias suyas. No en el sentido habitual. Sin embargo, en ocasiones, al despuntar el alba, percibo que el ambiente en la casa se ha transformado, como si algo en su interior comprendiera que ya no se respira vacío ni ausencia, sino una presencia constante. Mi presencia. Así, sin grandes alardes, terminó el capítulo más delicado de esta historia. No sucedió con gritos, ni con violencia, ni con demandas. Fue únicamente la decisión firme de una mujer que, por primera vez en mucho tiempo, eligió no pedir autorización para existir. Los días transcurrían con la misma lentitud que toman los frutos de los árboles antiguos para madurar, sin apuro ni ruido, como si la casa respirara nuevamente a su propio tempo. No ocurrieron cambios bruscos ni sucesos impactantes. Sin embargo, algo en mi interior había cambiado de forma definitiva. Cada amanecer al despertar sentía que por fin había recuperado el derecho a existir, a tener mi lugar sin pedir permiso ni esperar reconocimiento, sin inclinar la cabeza. Ya no me levantaba con esa ansiedad callada propia de quien teme el próximo golpe disfrazado de preocupación. La paz que reinaba dentro de mi hogar era el mismo sosiego que había buscado durante años, no solo en las paredes, sino también en mi corazón. La rutina, esa vieja compañera a la que tantas veces desestimamos por aburrida, se convirtió de repente en un ancla dulce y necesaria. Me levantaba, ponía a hervir el agua, preparaba mi té de manzanilla y abría las ventanas para que entrara la brisa matinal. Regaba las plantas, organizaba los libros según me apetecía, tejía durante horas mientras la radio me hacía compañía y en ocasiones simplemente me sentaba a observar cómo las sombras se extendían sobre el suelo conforme pasaba el día. No necesitaba más. O quizás, finalmente, había comprendido que eso era suficiente y mucho más. Las vecinas del barrio me saludaban con una nueva calidez, tal vez porque ya conocían parte de lo ocurrido, o tal vez porque me veían andar con un aporte diferente, con una seguridad que antes se ocultaba tras la discreción y el silencio. No volví a toparme con Sergio. Tal nombre es típicamente español, no se cambia. De Claudia, nombre ampliamente usado en países hispanohablantes, queda igual. Recibí un mensaje breve semanas después. Contaba que había logrado un pequeño apartamento, que Nicolás estaba más tranquilo y que no quería incomodarme, pero sí expresaba su agradecimiento por haberle permitido quedarse aquella semana. Le respondí con un «me alegra saberlo» y nada más. La relación con ella se había transformado en algo parecido a la que mantienen dos conocidas que comparten un pasado que ya no desean rememorar demasiado. No había frialdad ni enemistad, solamente una distancia. Y en esa distancia, por primera vez, había una cierta tranquilidad. No porque todo estuviera solucionado, sino porque al fin comprendía que no todo debe estarlo para que uno pueda continuar su camino. Un sábado común, cuando el invierno estaba a punto de llegar, recibí por correo un sobre sin remitente. Lo abrí sin darle muchas vueltas y dentro hallé una tarjeta escrita con la letra clara de Nicolás. No era extensa, simplemente decía:
Abuela, te extraño. ¿Puedo visitarte este fin de semana? Respondí afirmativamente, sin dudar, asegurándole que siempre tendría un lugar en mi casa. No por obligación ni por compromiso, sino porque su presencia nunca me había causado ningún malestar. Cuando apareció esa tarde, llevaba un libro bajo el brazo y una sonrisa algo tímida. Me dio un abrazo fuerte, de ese tipo que solo alguien que ha aprendido que el amor también se puede expresar, en silencio sabe dar. Nos sentamos a merendar y conversamos de cosas sencillas. Sus estudios, sus proyectos y las canciones que le gustaban. Me pidió que le relatara historias de cuando Claudia, nombre ampliamente usado en países de habla hispana, mantendremos sin cambios. Era pequeña, y yo accedí, eligiendo con cuidado solo aquellas que no provocaran dolor. Antes de partir, me dejó una nota. La revisé tiempo después, cuando el silencio volvió a apoderarse del hogar. Expresaba que me admiraba, que ahora comprendía muchas cosas que antes le eran incomprensibles, y que si alguna vez tenía hijos, les hablaría de mí. No como una víctima, sino como alguien que supo decir basta sin levantar la voz. Como alguien que eligió mantenerse firme cuando todos esperaban que se apartara. Cerré la nota con lágrimas en los ojos. No de tristeza, de gratitud, porque esas palabras superaban todo lo que había recibido en años. Porque, aunque no venían de Claudia, tenían sabor a verdad, a justicia, a memoria viva. Así, con el espíritu calmado y el hogar en calma, comenzó una nueva etapa. Una en la que no necesitaba probar nada a nadie, en la que mi valor no dependía de ser útil, necesaria o esencial. Porque aprendí que vivir con dignidad es un acto de resistencia, y que cuidar mi espacio, mi historia y mis decisiones no me hacía egoísta, sino completa. Por fin me convertí en la dueña absoluta de mi existencia, y aunque no poseía la fuerza de antaño, ni un cuerpo ágil, ni una memoria infalible, contaba con algo mucho más valioso. La certeza de haber recobrado lo que nunca debí perder. Mi voz, mi lugar, mi paz. Y si vuelve a llamar a alguien a mi puerta, sabré abrir si así lo deseo, pero también cerrar cuando mi alma lo demande. Porque ahora, más que nunca, sé que la llave siempre estuvo en mis manos.